Bueno, pues agradecerles en primer lugar que estén todos y todas aquí, en especial Walid, que me hace mucha ilusión que estés. Voy a empezar introduciendo un poquito tu biografía para aquellas personas que no te conozcan y luego pues daremos paso al tema del que vas a hablar, que es teatro árabe, siglo y medio de teatro árabe. Bueno, Walid Saleh es licenciado en la Universidad de Bagdad en Filología Árabe, Filología Hispánica por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en Estudios Árabes e Islámicos, y actualmente es profesor de Lengua y Literatura Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha hecho varios trabajos en periódicos árabes, ha sido asesor literario y también miembro de la redacción de Algarabía, que es una revista sobre didáctica árabe, editada por el Centro de Profesores de Málaga, y secretario de redacción de la revista Isimu, que va sobre Oriente Próximo y Egipto en la Antigüedad, que está publicada en el Centro Superior de Estudios de Asirología y Egiptología en la Universidad Autónoma de Madrid. También ha sido traductor jurado de árabe por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y ha traducido diferentes obras literarias de lengua española, y especialmente Gabriel García Márquez, que sé que muchos y muchas de los estudiantes de Senegal conocen mucho a Gabriel García Márquez, y también muchos han hecho trabajos de investigación acerca del gran García Márquez. Y además colabora como comentarista político en distintos medios de comunicación españoles, y asimismo ha escrito pues revistas científicas tanto españolas, perdón, como extranjeras. ¿Y hoy de qué nos va a hablar? Pues nos va a hablar de una investigación, de una obra que se titula Siglo y medio de teatro árabe, y hay dos preguntas que, investigando un poquito por internet, hay dos preguntas que se responden en esta investigación, que es si existió el teatro en la tradición árabe y cómo los árabes no han adoptado al teatro griego ni han traducido una obra dramática al árabe, siendo este el género más relevante de aquella época. Entonces, bueno, estas dos preguntas dan paso, con estas preguntas doy paso a Walid para que nos hable un poco de esta obra y que nos cuente y que nos responda a estas dos preguntas, que seguro que muchos de nosotros también tenemos esa curiosidad. Adelante, Walid. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Es un placer para mí estar aquí con tanta gente. Es una gran alegría para mí que nos escuchen desde Senegal, desde las Islas Canarias, que no sé de dónde más, si hay alguno de otros lugares también. En fin, el libro del cual habla Encarna, no sé si lo conocéis, lo habéis visto, alguien lo ha visto, lo ha leído. Habla de la historia del teatro árabe, que no deja de ser una historia curiosa, porque justo las preguntas que ha planteado Encarna realmente inquietan a muchos investigadores, por el hecho de que durante largos siglos los árabes no han producido teatro al modelo occidental. Es decir, en otras palabras, no ha existido prácticamente hasta mediados del siglo XIX ninguna obra de teatro escrita. Han existido fenómenos parateatrales, es decir, lo que conocemos como teatro popular. Hay algunas obras que tienen que ver un poco con el teatro religioso que se conoce en el mundo occidental, pero el teatro como tal no se ha conocido prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Y esto llama la atención, es, digamos, motivo de preguntas, de investigaciones, etcétera. Entonces, hay algunas respuestas, varias, el porqué de esta ausencia. Es decir, si sabemos que los griegos fueron los más, digamos, el género literario más importante para ellos fue el teatro, y los griegos han estado en contacto permanente con los árabes,
por qué razón los árabes no han tomado el teatro de los griegos, sin embargo, sí han tomado, por ejemplo, otras disciplinas, como puede ser, por ejemplo, la propia filosofía. Incluso en la gramática árabe hay investigaciones que encuentran mucho paralelismo, mucho parecido entre las gramáticas del griego antiguo y la gramática árabe en cuanto a conceptos, estructuras, etcétera. ¿Cómo es que el teatro nunca ha llamado la atención a los árabes a pesar de este? Sabemos que muchos autores, tanto clásicos en la época abbasí como posteriormente, cuando la época del Andalus, un personaje importante como el filósofo Averroes, traduce a Aristóteles, a Platón, a la lengua árabe y del árabe se traduce al latín, ¿no? Quiere decir que la filosofía griega ha estado presente en la cultura árabe de una forma permanente. Entonces, ¿qué ocurrió con el teatro? ¿Por qué razón no ha aparecido? Entonces, ahí hay muchas teorías, entre otras, por ejemplo, el hecho de que los árabes, según algunos, fueron pueblos nómadas que no tenían un sitio fijo, no tenían ciudades, etcétera. Y el teatro necesita una estabilidad, un lugar estable, necesitan un anfiteatro como lo tenemos en los romanos, por ejemplo, ¿verdad? Pero esta teoría no resiste la realidad de que pronto los árabes, los musulmanes, empezaron a fundar ciudades. Incluso antes del Islam también había ciudades, es decir, prácticamente desde el comienzo del Islam se fundan ciudades como Basora, como Bagdad, como la ciudad de Kufa en Irak y más tarde como la ciudad del Cairo, por ejemplo. Y todo esto un poco, digamos, quita razón a esta teoría. Otros piensan que el hecho de que el teatro se basa fundamentalmente en los conflictos. A veces son conflictos externos, otras veces son internos, conflictos verticales, horizontales, etcétera. Y según otra teoría, que el hombre musulmán no puede tener este tipo de conflictos porque entrega su destino a la divinidad y todo aquello que viene, digamos, lo que sufre, lo que vive, etcétera, lo considera como una predestinación, como una eh, orden de la divinidad. Por lo tanto, no se siente este tipo de conflictos. Una tercera teoría nos habla, y posiblemente esta sea la más, quizá, de más peso, el hecho de que el teatro griego participen en él dioses y diosas, cosa que va en contra del espíritu del Islam. Entonces, muy probablemente que sea una razón más importante de esta ausencia. Eh, es cierto que hay autores como, por ejemplo, un literato importante de Al-Ándalus, se llama Yaqut al-Hamawi, hace un libro, se llama Mu'jam al-Buldan, es decir, el diccionario de los países, de las ciudades. Y pasa por algunas ciudades donde hay teatros romanos, como por ejemplo la ciudad de Sagunto, y describe el teatro el edificio del teatro, pero ¿cómo lo llama? Lo llama Mal'ab. Mal'ab significa lugar de juego, es decir, como si fuera un lugar donde jugaran la gente algo y que no fuera un sitio de representaciones teatrales, artísticas, etcétera. Entonces, y eso se repite en más autores. Siempre lo llaman de esta forma como lugar de jugar sin profundizarse más. En cambio, en otros aspectos, por ejemplo, cuando pasan por algunas ciudades y ven algunos edificios, hablan con detalle, hablan con muchísimo más detalle. En cambio, en este caso no tenemos más que esta pequeña información de paso que dan estos autores. Entonces, esas son un poco las razones que realmente mencionan ciertos autores en relación con la ausencia del teatro árabe durante muchos siglos. Ahora bien,
Teatro popular existió sin ninguna duda. Tenemos en el siglo XIII, por ejemplo, Eben Daniel tenía por ejemplo, los guiñoles, los teatro de sombra. Todo esto se hacía representaciones tanto en Irak, en Egipto, en Siria, en otros países. Es decir, esta influencia que viene de China ha existido, hay documentos en el cual aparecen este tipo de referencias. ¿Cómo aparece este teatro influenciado por el teatro occidental? Como decía antes, hasta mediados del siglo XIX hay una ausencia, pero a partir de mediados del siglo XIX sí empiezan a aparecer obras muy parecidas al teatro occidental. Justo resulta que un comerciante que no tenía mucho que ver con la cultura, con el teatro, un comerciante libanés, se llama Marun Naqash, viajaba mucho a Italia, iba sobre todo a Venecia y a Roma y otras ciudades, y parece ser que a este hombre le gustaba mucho el teatro. Veía teatro en Italia, y en uno de esos viajes, a su regreso, forma un pequeño grupo de su propia familia en su propia casa y representan la obra de Molière, El Avaro, donde sus hermanos, su esposa, su cuñada, sus hijas, etcétera, son miembros, son personajes de esta obra de teatro que hacen en su propia casa, y el público son los vecinos, los amigos, etcétera. Y tiene un gran éxito y gusta muchísimo. Entonces repite esta experiencia, pero esta vez ya basándose en una obra inspirada en Las Mil y Una Noches. Se titula Abul Hassan al-Mughaffal. Estamos hablando del año 1847-1848. Por esa razón, decía yo, hasta mediados del siglo XIX no existía teatro occidental. Entonces escribe un texto basado en Las Mil y Una Noches. Abul Hassan al-Mughaffal, Abul Hassan significa un hombre, el torpe, entre comillas, el imbécil, una cosa así, que es una burla de un personaje muy simple, muy de poca razón. Entonces desarrolla esta obra corta también, y lo mismo, la hace también en su propia casa. Y tiene un éxito mayor que el anterior, y después aparece un personaje también en contacto con Marun Naqash, el libanés, de origen sirio. Se llama Abu Khalil Qabbani. Le gusta tanto el teatro, hace alguna obra en Líbano y luego va a Siria, a Damasco, a llevar este nuevo arte. Funda un pequeño teatro móvil y empieza a representar algunas obras pequeñas escritas por él, dirigidas por él. Lo que ocurre en Siria no encuentra el mismo éxito que tuvo el teatro en el Líbano, por razones sociales, porque sobre todo si tenía que aparecer alguna mujer en el escenario, etcétera. Y de hecho es rechazado, es maltratado, incluso agredido en cierto momento, y el hombre decide marcharse a Egipto, porque Egipto en aquellos tiempos tenía un margen de libertad un poco mayor en comparación con las zonas de Sham, de Siria y de Jordania. Y de hecho, en Egipto empieza a tener un éxito, una difusión mayor en aquellos tiempos. Ya estamos hablando de los años 50, es decir, 1850, 52, 53. Y hay una mujer egipcia que trabaja con Abu Khalil Qabbani, empieza a destacar en el teatro y funda su propio teatro, se llama Fatima Rushdie. Fatima Rushdie, que hasta el día de hoy existe su teatro en el Cairo. Y de ahí ya empieza el teatro a difundirse en el mundo árabe, de modo que grupos de teatro de Egipto empiezan a viajar a diferentes países árabes y a hacer sus representaciones. Van a Irak, van a Siria, van al norte de África, Marruecos, Argelia, etcétera, y con el tiempo empieza a difundirse y conocerse en el mundo árabe. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, un país como Marruecos, aparte de los grupos teatrales de Egipto que iban a este país
para hacer sus representaciones, los españoles a comienzos del siglo XX fundan el primer teatro, el Teatro Cervantes en la ciudad de Tánger. Estamos hablando del año 1913. En 1913, justo los españoles son los que fundan, construyen el teatro, que todavía está de pie. Bueno, está bastante deteriorado. Parece ser que en los últimos tiempos han decidido, en colaboración con el gobierno español, restaurarlo, porque es una pena, un teatro precioso, realmente está cerca del zoco de Tánger. Así empieza el teatro en el mundo árabe, digamos, este teatro ya con personajes prácticamente profesionales, con lugares concretos determinados, con textos escritos, y bueno, pues empieza a tener un éxito y un reconocimiento tanto oficial como público, y aparecen grandes dramaturgos en los diferentes países, particularmente en Egipto. Realmente aparecieron sobre todo al comienzo de los años 40, 50 del siglo pasado. Eran los más importantes dramaturgos árabes de este país, pero después empiezan a aparecer también en Siria, en Irak, en el norte de África, en Argelia, en Marruecos, etcétera, etcétera, y escriben en todos los temas prácticamente conocidos, es decir, temas de carácter social, de carácter político, de carácter histórico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los temas más tratados en los diferentes textos? Pues podemos realmente observar que muchos de los, no todos, sin duda, hay traducciones que duda cabe, es decir, empezaron a traducir obras de teatro del mundo occidental, de españoles, de ingleses, de franceses, etcétera, especialmente en un país como Kuwait, en el pasado siglo, mediados del pasado siglo, sacaron una colección, y sigue hasta el día de hoy, de teatro extranjero, teatro occidental, eh, donde está, por ejemplo, Lorca, Shakespeare o cualquier otro autor occidental. Prácticamente han traducido sus obras a la lengua árabe, y estas obras también han sido representadas en los diferentes teatros. Pero luego hay teatros autóctonos, digamos, obras de teatros autóctonos escritos inspirados en temas árabes. Entre otras, por ejemplo, antes yo hablaba de una de las primeras obras que se inspiró en Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches fue y sigue siendo una de las fuentes más importantes para muchísimas obras de teatro, entre otras, por ejemplo. Me acuerdo que un autor egipcio importante, uno de los más grandes, Tawfiq al-Hakim, tiene varias obras inspiradas en Las Mil y Una Noches. Una de ellas se llama Shahrazadi, por ejemplo. O un iraquí habla de su obra se llama Al-Bab, La Puerta, también está basada en Las Mil y Una Noches. Sinbad el Marino es tema de muchas obras, diferentes obras de varios autores en diferentes países árabes. Esa es una de las fuentes más importantes, pero también tenemos, por ejemplo, los mitos, la mitología, sabiendo que la mitología, los mitos en la cultura árabe no son tan prósperos, no son tan ricos como puede ser la cultura griega o otras culturas occidentales, por ejemplo. De hecho, es una de las cosas también que los autores, los investigadores destacan. La poca existencia más bien de mitos en la cultura árabe, pero los hay. No son muchos, pero sí existen mitos en esta cultura, y son también, entre otras, por ejemplo, el mito de Antara. Antara es un poeta islámico, era negro, esclavo, y cómo él demuestra su valía y sus hazañas en el pueblo, de modo que al final es liberado por su padre y se convierte en un personaje heroico
¿no? Eso es un mito en el cual realmente existen varias obras, incluso se han hecho películas, etcétera, de este personaje. Otro de los temas es la propia historia árabe, porque los árabes han aprovechado también para destacar, demostrar que los árabes no han sido un pueblo, digamos, desde el punto de vista cultural, científico, pobre como pretenden algunos, sino más bien es una cultura rica, es una cultura absolutamente fundada, tiene sus raíces, tiene sus su importancia, ¿no? Basta saber, por ejemplo, cuando en la Edad Media los árabes tenían unos, unos, unos avances importantísimos en la ciencia, la cultura, cuando Europa realmente estaba sumida en la oscuridad. Esa es una realidad. En tiempos de Al-Ándalus, todos estos inventos, estos conocimientos, Bagdad cuando era capital de la cultura en Oriente, Córdoba en Occidente. En aquellos tiempos eran modelo de avance científico, cultural, etcétera, en todo el mundo, es decir, tanto en el mundo oriental como en el mundo occidental. Todo aquello que se escribía, se producía en Bagdad, enseguida llegaba a Córdoba, y todo lo que se hacía en Córdoba, en Al-Ándalus, también llegaba a Bagdad y otras partes del mundo árabe-islámico, ¿no? Entonces, todo esto lo destacan también los dramaturgos como un momento glorioso de esta historia, de esta cultura, ¿no? Esto, existe un número importantísimo de obras de teatro basadas en la tradición árabe, ya no solamente la cultura, sino en general, en acontecimientos, en hechos, en personajes. Es decir, basta saber, por ejemplo, que un personaje como Saladino, hay varias obras escritas sobre él, como un hombre héroe que tuvo que parar los pies a los cruzados. Además, destacan su humanidad, cómo trataba, por ejemplo, a los prisioneros, cómo trataba a los enemigos, con muchísima humanidad, su inteligencia, su heroísmo, su valentía. Entonces, todos estos son temas que han sido destacados en diferentes obras de teatro. Pero también hay otras obras que hablan, por ejemplo, de estos conflictos que alguno decía que no existían estos conflictos. Lógicamente, claro que sí había conflictos, que existían conflictos de todo tipo, incluso el conflicto interno entre la persona y consigo mismo, ¿no? Pero conflictos externos con las autoridades, conflictos horizontales entre el propio persona con sus congéneres, con sus semejantes. Es decir, existen todos estos conflictos. Hay un personaje que es el Hussein, eso ahí también tiene que ver un poco con el teatro religioso, que es el nieto del profeta, el hijo de Ali ibn Abi Talib. Ha sido motivo también de muchas obras de teatro. Un egipcio importante, poeta, se llama Abdurrahman Sharqawi, escribió una obra que es doble, realmente doble obra, el Hussein Za'iran o el Hussein Shahidan, el Hussein revolucionario y el Hussein mártir, porque fue asesinado en el año 60 de la Égira, 680 de la era cristiana, y era un conflicto que tenía que ver fundamentalmente con el poder. Entonces, tenemos en cuenta todo esto. Curiosamente, esta obra, es otro aspecto también que tiene que ver con el teatro, con la producción literaria, que merece la pena ser también analizado. El hecho de que cuando se trata de un personaje con cierto valor simbólico en la propia religión, encuentra grandes dificultades para ser representado en los escenarios. Por ejemplo, esta obra del Hussein, siendo el nieto del profeta, la obra fue prohibida en Egipto durante casi una década. No permitían las autoridades. ¿Por qué razón? Porque no querían que el personaje apareciera en los escenarios representando a una figura tan importante desde el punto de vista religioso.
Eso fue realmente, o sigue siendo una causa, una razón en muchos países árabes y musulmanes. Por ejemplo, en ningún momento pueden representar al profeta, una persona que represente al profeta en el escenario, no lo permiten, ¿no? Hay una película, no de teatro, sino cine, se llama Risala, que es el mensaje, habla del comienzo del Islam, etcétera, y lo único que vemos es la voz. Aparece una voz un poco distorsionada incluso, que supuestamente es del profeta, porque existen autoridades en diferentes países árabes y musulmanes que no les parece bien que aparezca una figura tan importante en la religión, porque ¿quién es una persona tan perfecta que pueda representar a la figura del profeta o la figura del nieto del profeta? Esto no lo permiten. Fue y sigue siendo bastante presente este tema en el teatro árabe, en el teatro de los países árabes y musulmanes. Aparte de esto, sin duda también la censura, y además de esto, desde el punto de vista político, ya sabemos que en los países árabes y musulmanes, lamentablemente, no tenemos un país que sea modelo, ni mucho menos de democracia, de libertades, de derechos humanos. La inmensa mayoría tienen gobiernos despóticos, donde faltan las libertades, donde la censura funciona al orden del día, cualquier subida de tono pues es reprimida, prohibida, perseguida, etc. Entonces encontramos muchísimas obras que tajantemente han sido prohibidas de ser representadas o incluso publicadas, ¿no? Entonces, esa es un poco la panorámica en general, digamos, de lo que es el teatro árabe desde sus comienzos hasta la actualidad. Tenemos que tener en cuenta que con el tiempo el teatro ha ido adquiriendo una importancia enorme, enorme. Ya no solamente los países tradicionalmente dedicados más a la cultura, como es el caso de Egipto, Siria, Irak, sino ha pasado también a otros países, los mismos países del Golfo. Muchas veces nos olvidamos de que existen esos países, son también países hablan lengua árabe, tienen mucho dinero y pueden también, además, más que otros países de hacer todo tipo de proyectos de carácter cultural y de hecho en los últimos tiempos el teatro está teniendo una importancia y un éxito grande en Emiratos Árabes, en Qatar, en Bahrein y en casi todos los países, incluso en Arabia Saudí, con ciertas restricciones, como es lógico en un país como Arabia Saudí, donde digamos, las libertades son absolutamente ausentes. Son los dos países que se consideran, digamos, más apegados al Islam y a la tradición árabe-islámica, Irán y Arabia Saudí, quizá tienen mucho más censura que el resto de los países. El resto de los países siempre hay un pequeño margen, si no tocas directamente un tema político sensible, a lo mejor puede pasar. Pero de todas maneras, los dramaturgos siempre han encontrado realmente una herramienta, justo es la herramienta de la historia, el uso de la tradición, el uso de estos personajes para hablar del presente. Porque como no pueden hablar de una situación desastrosa de las cárceles o las circunstancias de los intelectuales, pues traen a colación un antiguo filósofo, antiguo escritor, y hablan de él. Y claro, su justificación es que estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando de la historia, no estamos hablando de este momento. Pero todos los espectadores y los lectores se dan cuenta de que realmente hay un paralelismo enorme entre aquellos tiempos y nuestros tiempos. Y de ahí viene muchas veces también la función de la censura, es decir, no siempre pasa por desapercibida esta relación, este paralelismo, y entonces actúan y prohíben, no permiten, no dejan, etcétera.
La influencia del teatro occidental está clarísima, es decir, realmente todas las técnicas, los temas incluso, por medio de la traducción, por medio de del conocimiento del teatro occidental, pues han ido haciendo un teatro bastante parecido al teatro occidental. Además de, independientemente de los temas, que muchas veces son temas locales, temas más tienen que ver más con la vida de estos pueblos, pero en realidad en muchas otras obras son temas universales que tratan vamos, las relaciones humanas, los derechos, las libertades, el tema de la mujer, los derechos de la mujer en estas sociedades, de las minorías. Todo eso son temas que aparecen en muchísimas obras tratadas con cierta valentía a veces, de forma tímida otras veces, entonces dependiendo un poco de cada autor y de cada escritor, el cómo proyectarlo, cómo tratarlo, cómo analizarlo, y por esa razón podemos hablar de diferentes, digamos, formas y modos de representaciones y diferentes tipos también de escritores, de autores, que algunos han sido más capaces de realmente abordar temas muy actuales y otros pues han querido esconderse un poco por detrás de la historia, tratando temas para la gente que no ve un poco las profundidades de las cosas, piensan que es un tema histórico simplemente. Ese es un poco, digamos, el panorama, digamos, hasta este momento del teatro árabe. Y no sé si sigo hablando un poco más o empezamos a intercambiar opiniones, contestar preguntas, dudas, lo que veáis, lo que digas tú, Carmen. Sí, como quieran. Si quieren empezar a hacer preguntas o algún tema que les interese en especial acerca del teatro árabe, pues cualquier pregunta o intervención es más que bienvenida. Yo quería, voy a empezar a romper el hielo, si alguien quiere interviene. Yo quería preguntarte, Walid, acerca del papel de la mujer, qué papel tiene la mujer en el teatro árabe. Durante la historia, supongo que ha habido una evolución, pero hasta X momento, supongo que la mujer no tenía un papel, digamos, definido, no tenía la oportunidad de tener el teatro como medio de expresión. Y estamos viendo que en la actualidad todavía se limitan o hay cierta censura con ciertos temas como derechos humanos, el tema de grupos minoritarios, etcétera. Entonces, la mujer, ¿en qué momento de la historia empieza a tener un papel, digamos, reconocido por la sociedad árabe? Sí, sí. Vamos a ver, al comienzo de todo, pues yo creo que también pasó en el mundo occidental. Cuando yo hablaba de Marun Naqash en el Líbano, él se atrevió a que las mujeres de la casa participaran, pero aquello era un acto, una representación, un acto cultural bastante limitado, porque solamente estaban los familiares, los amigos, etcétera. Además, Líbano, como yo creo que sabéis todos vosotros, tiene unas circunstancias un poco diferentes en comparación con el resto del mundo árabe. Siempre ha tenido un margen mayor de libertades. De hecho, hasta no hace mucho, Líbano ahora está en una situación durísima, terrible, sobre todo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. Pero Líbano se llamaba siempre la Suiza del mundo árabe, porque había un sistema democrático con márgenes mayores en relación con el resto de los países. Eh, el propio pueblo, la población libanesa, hasta los años 40, 50 del pasado siglo, es decir, hace 70 años, mayoritariamente era cristiana. Es decir, los cristianos hasta los años 40, 50 formaban el 60% del pueblo, del país. Los musulmanes eran solamente como 40%. Hoy en día es al contrario, porque los musulmanes han tenido una mayor
este crecimiento demográfico y los cristianos son más occidentalizados, pues tienen menos hijos habitualmente. Hoy en día es el contrario. Hay 60% aproximadamente de musulmanes y 40% de cristianos. Y de hecho, el presidente del país tiene que ser por norma cristiano. Hoy en día es Michel Aoun, Michael es un nombre cristiano, el presidente del país. El jefe del parlamento tiene que ser musulmán chií y el presidente, digamos, primer ministro, tiene que ser musulmán suní. Es un sistema un poco sectario, un poco, digamos, basado en las confesiones. Pero bueno, lo que yo quería decir realmente, esta mezcla de religiones, de etnias, etcétera, le dio al Líbano una situación un poco peculiar a lo largo de la historia y de hecho gozaban de un mayor margen de libertades. Entonces, quizá era más aceptado que la mujer tuviera un papel en la esfera pública, en el teatro, en las artes, etc. Pero luego Abu Khalil Qabbani cuando va a Damasco no podía que ninguna mujer apareciera en su teatro. De hecho, las primeras obras donde tenían que estar las mujeres en el escenario, pues había hombres que se disfrazaban de mujeres para hacer este papel. Pero enseguida luego en Egipto empezaron las mujeres, como decía antes, yo nombré a Fatima Rushdie, por ejemplo, empezaba a aparecer ella en los escenarios. No era tan fácil, no era tan sencillo, sin duda había una presión social enorme sobre ella misma, sobre su familia, desde el punto de vista social, pero ella era una mujer valiente, siguió trabajando, después aparecieron otras muchas mujeres también que siguieron los mismos pasos y ya con el tiempo pues se ha normalizado el hecho de que las mujeres pudieran asistir, participar, etcétera, etcétera. De forma general, hablando de la presencia de la mujer, los derechos de la mujer en los diferentes países árabes y musulmanes, sin duda que no es igual hablar de, como decía antes, de la mujer en el Líbano que la mujer en Arabia Saudí, la mujer en Siria que la mujer, por ejemplo, en Irán, ¿verdad? Entonces, dependiendo un poco de las leyes, las normas, etcétera, pues tienen algunas más libertades y más derechos que otras. Las leyes en general no son justas realmente con ellas, eso es verdad, en la mayor parte de los países árabes y musulmanes, pues todavía lamentablemente existen, faltan ahí leyes, normas que le den de una forma absolutamente justa sus derechos en el ámbito de la igualdad, en el ámbito de las oportunidades, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente en los últimos tiempos, a pesar del retroceso que estamos viviendo, que eso es una realidad, en ese sentido, en lo que se refiere a las libertades y derechos, ya no solamente para la mujer, sino para las sociedades en conjunto, para los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños, ha habido un retroceso muy, muy importante en la mayoría de los países árabes y musulmanes. Pero a pesar de esto, realmente existe, sobre todo entre los jóvenes, yo creo que eso es el método este que estamos utilizando en este momento, conectados todos nosotros por medio de una plataforma. Esto ha ayudado muchísimo, muchísimo también, especialmente a los jóvenes en el mundo árabe-islámico y a las mujeres también, sin duda, de forma particular por ser, digamos, entre comillas, más vulnerables ante las leyes, ante las normas que hay, les han abierto los ojos. Es decir, estos medios, estas redes sociales que estamos viendo hoy en día, porque existe una especie de contraste. Por un lado tenemos las normas legales, las leyes, las autoridades, etcétera, cómo actúan, cómo ven, cómo hacen, y por otro lado está la sociedad que busca otras formas y otros medios para escaparse en gran medida de toda esta censura. Esto lo podemos llevar también al tema del teatro.
podemos llevar al tema de la novela, al tema de la poesía. En las últimas décadas está siendo un fenómeno estudiado por parte de muchísimos investigadores. Yo antes hablaba de los países del Golfo. Es curioso cómo encontramos, por ejemplo, mujeres de Arabia Saudí, que la imagen que tenemos de ellas es totalmente veladas, totalmente al margen de la sociedad, pero no, existen muchísimas escritoras, mujeres de este país que escriben además sobre temas que han sido tabús hasta este momento. Es decir, hablan de asuntos, de relaciones humanos entre hombres y mujeres, incluso hablando del sexo. No hay casi tema que resista este tipo de novelas y de textos. Y bueno, por ejemplo, en Kuwait mismo, es cierto que la reacción no es sencilla, no es fácil, pero ellas insisten y siguen haciendo. En Kuwait se han hecho famosas dos mujeres, una es poetisa y otra es profesora universitaria, justo desde el punto de vista científico-cultural, porque una de ellas escribe de una manera bastante libre poemas, textos que trata prácticamente todos los temas que se tratan en el mundo occidental. Y la otra, pues ha hecho investigaciones, trabajos en la universidad, hablando, por ejemplo, de asuntos de la homosexualidad, del incesto, del cuerpo de la mujer en el Corán, por ejemplo, cosa que llamó la atención muchísimo y ha molestado a determinados grupos de las sociedades. De modo que hubo parlamentarios en el Parlamento kuwaití que pidieron que se les despojara de su nacionalidad, de que las obligara a llevar el hijab, etcétera, etcétera, pero ahí siguen luchando y trabajando. Por eso tenemos que tener en cuenta un poco este contraste que existe, esta situación, que a veces que pensamos que es de un unicolor, pero en realidad existen muchas realidades a veces escondidas. Gracias, Joal. ¿Algo que quieran intervenir? ¿Algo que tenga que ver con lo que ha hablado? Yo sí quería saber un poquito, Walid, porque sabes que en el mundo occidental, aquí en España, no, el teatro o la cultura en general está considerada casi como una industria que tiene que genera muchos puestos de trabajo y que afortunadamente también está asociado al ámbito privado, aunque reciben subvenciones del Estado o de las instituciones públicas. ¿Cómo es en el mundo árabe? ¿La producción está en manos privadas o el Estado colabora? El Estado realmente interviene mínimamente, muy poco, porque prácticamente todo lo que se hace, tanto a nivel, digamos, individual, como a nivel de las editoriales, a nivel colectivo, todo se hace de forma totalmente privada. El Estado no tiene mucho que ver ahí, pero lo que estás diciendo, quizá el tema de la industria, de la cultura, aparece también, pero de otra manera. Es decir, como en la actualidad han creado muchísimos premios, la mayoría oficiales. Por ejemplo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, los países del Golfo, sobre todo esos países que tienen más una capacidad económica mayor que el resto de los países árabes, pues han habilitado diferentes premios. Premio para la poesía, premio para la novela, premio para el ensayo, en fin. Entonces, existen muchos autores conocidos y otros menos conocidos prácticamente dedican su vida a escribir para el premio, para ganar premios. Es decir, no se preocupan, digamos, de temas sociales, temas políticos, asuntos que tengan que ver con la minoría, con la mujer, etcétera, etcétera, sino piensan fundamentalmente a ver si este texto o esta novela tiene posibilidades de que consiga un premio o no. Entonces, desde ese punto de vista también se ha hablado muchísimo.
se habla, por ejemplo, en la prensa árabe de la industria de la novela, particularmente en la novela, aparece más que el resto. Realmente el teatro, no, como sabemos, el teatro es más difícil que tenga esta circunstancia, porque el teatro no es para leer, es para representar. Y para la representación necesita una serie de condiciones, tienes que tener un equipo, un grupo de teatro, tienes que tener un sitio físico, tienes que estar ahí entrenándote durante tanto tiempo. Todo esto complica mucho más que el teatro entre, digamos, dentro de este juego. Pero desde luego otros géneros literarios, sin duda. También la poesía. En cierta medida, la poesía también entra así, digamos, como el teatro, perdón, como la novela. Pero el teatro, desde luego, no. Ahora ya, hablando del asunto de que el teatro es para representar y no para leer, pero existe, aprovecho un poco la coyuntura esta para explicar un asunto que yo creo que viene al caso también. Hay autores árabes, especialmente uno de ellos que fue famosísimo, ya murió en los años 80, Tawfiq al-Hakim. Se considera como el gran maestro del teatro árabe egipcio. Muchos también lamentan que no haya conseguido el premio Nobel, como lo consiguió, por ejemplo, Naguib Mahfouz, el autor novelista egipcio. Tiene varias obras de teatro, muchas, quizá la mitad de su producción es del teatro que llaman teatro del intelecto, que es un teatro para leer y no para representar. ¿Por qué razón? Porque trata mucho más las ideas más que los hechos. El conflicto siempre entre ideas, entre la justicia y la injusticia, la fuerza y la paz, por ejemplo. Esto hace un poco complicada la representación de sus obras de teatro. Antes he mencionado, por ejemplo, una de sus obras que es Shahrazad, que es de las mil y una noches. Entonces aparece Shahrazad de diferentes modos, pero estos modos están en la cabeza de los hombres que ella trata. Los hombres, uno de ellos la ve como una mujer puramente, la hermosura, la belleza, etc. Otra la encuentra como idea, como inteligencia. Otra la ve como historia. Entonces, todas estas circunstancias complican bastante la representación en el escenario. Y de hecho, ya te digo, que tiene muchas obras que se conocen como el teatro del intelecto. Tiene otra obra, se llama Sultán el-Jair, el sultán indeciso. Indeciso entre usar la fuerza o usar la ley, entre la ley y la fuerza. La ley dice una cosa y la fuerza dice otra cosa, porque él se encuentra que, por ejemplo, digamos, el argumento se centra en una idea de que el sultán llega a ser sultán sin haber sido liberado por el padre por un olvido, porque son de origen esclavo, toda la dinastía, y tenían que haberle liberado antes de nombrarle sultán. Y resulta que es sultán, pero es esclavo legalmente. Entonces, cuando descubre esta situación y la noticia se extiende, se expande en el pueblo, empieza a haber mucha habladuría, mucho rechazo hacia él, etc. Entonces, tiene un ministro, el ministro le aconseja usar la fuerza, reprimir a la gente, a callarlos. En cambio, tiene el jefe el juez supremo, le aconseja utilizar la ley, usar la ley, es decir, a ver, ¿cómo hago yo para ser liberado de forma legal y poder seguir gobernando? Entonces está un poco la idea que tiene entre una cosa y otra. Y claro, todo esto son ideas que luchan entre sí. El conflicto está entre ideas, no entre acontecimientos, hechos, personas, etcétera, etcétera. Entonces, Genial. ¿Otra pregunta que quieran hacer, intervenir? Gracias, estimado Nabil, por la exposición. Ha sido la verdad muy importante.
Yo la verdad no tuve informaciones respecto al teatro árabe, pero como he aprendido un poco más del teatro también español, casi que todos tienen mismos, como decirlo, mismas misiones, ¿no? Mi pregunta es que he visto alguna parte que hubo un movimiento que se llama Nada, la Nada, y que ha sido un movimiento nacido, creo, en el siglo XIX. Yo quisiera saber qué impacto tiene en el teatro árabe y si usted podría más o menos hacernos un repaso sobre, o sea, en qué consiste la verdad este movimiento llamado. Existen realmente todas esas teorías occidentales han tenido su reflejo en la cultura árabe en general, quizá en el teatro no tanto, sinceramente, sino en el pensamiento árabe, en alguna tendencia literaria ha habido un reflejo. Pero la nada es el adamía, dicen, es decir, la historia no iba a ninguna parte, los acontecimientos no tienen absolutamente ningún resultado positivo. De hecho, es conocido este movimiento en el pensamiento árabe-islámico, pero sinceramente no tiene un reflejo, digamos, tan claro en las obras que han escrito. Tanto en teatro como en quizá en la poesía se ve mucho más. Es decir, la poesía sí, prácticamente todas las tendencias, el simbolismo, en fin, las diferentes tendencias que han aparecido, han ido apareciendo la cultura, en la poesía occidental, vemos algo, cierto reflejo. ¿Por qué razón? Porque ha sido más traducida la poesía árabe, occidental, perdón, a la lengua árabe mucho más que el resto. El resto es mucho más tardío. Es decir, yo estaba hablando de unas traducciones de obras de teatro a comienzos del siglo XX, es decir, en tiempos mucho más tardíos a ciertos movimientos de pensamiento, ciertos movimientos culturales en el mundo occidental. Entonces, esa es un poco la situación, es decir, han tomado más bien el molde, para decirlo de alguna manera, el teatro, mucho más que digamos, los contenidos o las tendencias filosóficas. Es decir, esto han aparecido de una manera muy de paso, nunca de una forma profunda, estudiada, conocida y clara en estas obras que han escrito. Perfecto, Rafa, adelante. Hola, bueno, muchas gracias por estar ahí contándonos muchas cosas que yo tenía un poco oxidadas de la carrera de filología árabe. Me preguntaba si Nasruddin, que es un personaje en el que te has ocupado, ha sido objeto de alguna incursión teatral, porque puede ser bastante teatral en un momento dado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sin ninguna duda. Mullah Nasruddin, que está Rafa mencionando, es un personaje, no sé cómo diría, en la cultura occidental, bueno, popularmente, como el Jaimito, como una cosa así, es decir, un personaje que provoca siempre risa, hace chistes, hace anécdotas, todo ese tipo. Además, es compartido en muchas culturas, no solamente la árabe, sino también la persa y la turca. En Turquía mismo lo llaman Mullah Nasruddin, ¿no? Incluso le han preparado una pequeña tumba con una cantidades de candados. Cuando uno va de enfrente encuentra que está con cientos de candados como si fuera un tesoro y das la vuelta y ves que está vacía, está hueca, es decir, tú puedes entrar en ella sin ningún tipo. Por lo tanto, la propia tumba ya es una anécdota también. De hecho, sí ha sido objeto de varias obras de teatro con el mismo nombre, el Mullah Nasruddin, además de muchísimas historietas,
muchas referencias de otro tipo, literarias, artísticas, como por ejemplo pinturas. Encuentras pinturas sobre este personaje, encuentras poesía, encuentras obras de teatro, encuentras cuentos que reproducen la vida y la historia de este personaje. Sí, sí, de hecho existen más de una. Una de ellas es de un Taha Salem, un iraquí, por ejemplo, que ha escrito sobre Mullah Nasruddin. Exacto. Como él hay otros personajes, como es, por ejemplo, Abul Qasim Bamburi, que lo rescatan de las 1001 noches también. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran decir? Yo quería, igual, a raíz de la pregunta que hizo Clary de la industria, que la cultura se ha convertido en una industria, ¿no? Si el teatro aquí lo percibimos como un medio de expresión, incluso la literatura en general, o la poesía, el teatro, la novela, los autores, autoras lo ven como un medio de expresión en el que se desahogan, ¿no? Y pueden contar cosas que son incapaces de hablar y sin embargo a través de la escritura se sienten libres. El teatro en los países árabes, por ejemplo, el gobierno que lo tiene, comentaste que es un sector privatizado. Claro, el teatro es un medio, nos permite pues expresar y como un medio de reivindicación, ¿no? Aquí, visto desde mi punto de vista y desde luego desde cómo se ve el teatro, yo hablo en España. Eh, en los países árabes se le tiene miedo, por ejemplo, el Estado como tal, se le tiene miedo al teatro y es por eso por lo que se aparta o se privatiza y asimismo, ¿qué sienten los actores y actrices en el sentido de quiero hablar a través del teatro y sin embargo se me limita? Sí, 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 sin ninguna duda. Quizá habría que empezar a decir que compañías, digamos, privadas en el mundo árabe no hay tanto como aquí en Occidente, como en España, como en Italia o como en Francia. Hay mucho menos. La inmensa mayoría de los grupos tienen que trabajar con teatros oficiales, con el gobierno. Los teatros son del gobierno en su inmensa mayoría. De hecho, es una de las formas para controlar qué es lo que se dice, qué es lo que se hace en el teatro. Entonces, el teatro tiene que ser controlado por el propio gobierno. Los ministerios de cultura suelen manejar, suelen controlar esta actividad. Entonces, realmente este margen de decir lo que me da la gana o lo que yo quiero expresar porque quizá en público no lo quiero decir o no lo puedo decir, lo voy a decir por escrito y a ver si se puede ser representado, el margen es bastante pequeño, como decíamos antes, porque existen censuras potentes prácticamente en la inmensa mayoría de los países árabes y musulmanes. Luego existe otra de las cosas también, quizá conviene explicarla, que también viene al caso, que es los festivales que hacen, festivales de teatro a nivel del mundo árabe, por ejemplo. El teatro hablado en lengua árabe, pues hay muchísimos, como ha hecho nuestro querido Antonio, el Festival de Agüimes, tantos años y tantos grupos, tantos países participan, pues existen este tipo de festivales siempre controlado por los ministerios, que duda cabe. Entonces van los diferentes grupos, si se hace, por ejemplo, pongamos por caso en Túnez, ¿no? Entonces van de Marruecos, de Argelia, de Líbano, de Siria, de Irak, etcétera, etcétera, los grupos de teatro que son aceptados para que participen en esto. Pero ahí surge un problema serio, importante, no hemos hablado de esto. El teatro, la inmensa mayoría de las obras de teatro están escritas en lengua árabe estándar, el árabe clásico, el árabe culto, el árabe de la prensa, el árabe de los medios de comunicación.
Pero luego hay otras obras que se escriben en dialectal. El dialecto en árabe, es decir, un árabe que tiene un nivel un poco más, como diríamos, un registro menor que el registro culto, porque como todas las lenguas tienen diferentes registros, hay un registro más alto, menos alto, más bajo, etc. Entonces el teatro muchas veces, para que llegue bien al pueblo llano, pues muchas veces lo escriben en dialectal. Y los dialectales en árabe no es como en lengua española, porque tú vas a Argentina y entiendes la mayor parte de lo que dicen, hay alguna palabra, algún término quizá que se te escapa, o vas lo mismo a Costa Rica o México, pues prácticamente es la misma lengua. En el caso del árabe, la diferencia entre el registro culto y el registro menos culto es mucho más grande. Es decir, el dialecto marroquí, por ejemplo, no es tan fácil entenderlo en Oriente. Un sirio, un libanés le va a costar mucho más entender el dialecto marroquí que un argelino que es vecino de Marruecos, por ejemplo, ¿no? El norte de África, los dialectos son mucho más parecidos, en Oriente también los dialectos en Siria, Jordania, Egipto, son más parecidos, pero luego, por la distancia, por las diferencias de influencias que tienen de otras lenguas, los dialectos son distintos. ¿Qué es lo que hacen? Muchas veces en su propio país lo representan esas obras en el dialecto local, pero cuando participan en festivales tienen que cambiarlo, traducirlo en cierta medida al árabe estándar, al árabe culto. Pero de todas maneras, volviendo a la pregunta original, como decía, es la mayor parte de los teatros son del gobierno, son controlados por parte de los ministerios de cultura, y eso significa que en realidad se hace en los teatros lo que el gobierno, las autoridades desean y quieren, no lo que quiere el autor o el director del teatro. Muchas gracias, Wally. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quieran añadir o algo que quieran preguntarle? Bienvenido sea. Si no, Wally, si tienes algo más que añadir o quieres decir algo más en caso de que no haya otra pregunta. Bien, pues simplemente podría añadir que el teatro hoy en día es otro de los géneros importantes de la literatura y la cultura árabe. Es decir, lamentablemente desde el mundo occidental, eso es una lástima, una pena, a mí me da muchísima pena siempre cuando lo pienso. Cuando hablamos del mundo árabe-islámico, casi nunca nos acordamos de la cultura, nunca nos acordamos de los escritores, de los autores, nos acordamos de otros temas, la violencia, la situación política, los enfrentamientos, las guerras. Muchas de esas guerras también son guerras inventadas, como sabemos, hay grandes intereses económicos y políticos detrás. Lamentablemente hay potencias internacionales que les interesa muchísimo que esta parte del mundo siga en conflicto, siga enfrentado, siga con violencia, etcétera, etcétera. Y no se acuerdan nunca o casi nunca de que existen en estos países grandes escritores, grandes autores, grandes intelectuales. Nos acordamos de nombres como Ben Laden y otros que han hecho muchísimo, muchísimo daño a esta cultura y a estos pueblos, pero prácticamente nadie se acuerda o muy poca gente se acuerdan de escritores que hay en el mundo árabe, en Siria, en Líbano, en Irak, en Jordania, que tienen muy buenas obras, escriben textos maravillosos que no son menores que los que se escribe aquí en el mundo occidental. Además de todo esto, a veces pensamos que en el mundo árabe, el mundo musulmán, todas las personas, hombres y mujeres, están cortadas por el mismo patrón. Es decir, no existe ninguna diferencia entre unos y otros, que no existen personas que
no están apegadas a la tradición, no hay personas laicas que no son religiosas. No es que la religión sea mala, sino simplemente desde el mundo occidental piensan que todo el mundo en esta parte, digamos, son religiosos, son cerrados, no son capaces de tener, digamos, racionalizar las cosas, su pensamiento es muy limitado, etcétera, etcétera. Y cosa es absolutamente alejada de la verdad, alejada de la realidad de las cosas. Hay muchas mujeres y muchos hombres que luchan por la libertad, luchan por los derechos, no están de acuerdo con ciertas tradiciones dañinas, tradiciones perjudiciales que existen también. No toda la tradición, el acervo cultural es bueno en ninguna de las culturas, ni en el mundo occidental, ni en el mundo árabe, ni en el mundo musulmán. Hay tradiciones que hay que descartar, hay que luchar contra ellas. Realmente hay muchas mujeres, muchos hombres que hoy en día están en este camino, quieren cambiar sus sociedades. Hay elementos culturales, tradicionales que son buenas, que hay que mantener. Yo creo que en el mundo árabe islámico encuentras ahí mucha generosidad, son gente hospitalaria, gente pacífica, sin ninguna duda, el conjunto de estas sociedades, pero a la vez también existen ciertas tradiciones que dañan a determinadas personas, dañan a la convivencia social, etcétera. Entonces, existen muchos que están luchando para hacer este cambio. Yo creo que eso es muy importante, que desde el mundo occidental que sean un poco más objetivas, ¿no? Y que sepan, no estoy diciendo ni mucho menos, que estoy segurísimo que todos vosotras y vosotros que estáis ahí conocéis esta realidad y apreciáis la cultura árabe y la cultura árabe-islámica, pero lamentablemente si uno no está en contacto con esta cultura como vosotros y vosotras, pues tiene otra idea muy distinta, muy diferente. Eso es lamentable. Y luego hay otro elemento que creo que también habría que añadir cuando se habla de los orígenes de la cultura occidental. Siempre se destaca la, digamos, cultura judeo-cristiana. Es decir, lo único que piensan que no hay otras influencias, otras raíces. ¿Y qué pasa con la cultura arabo-islámica? Nunca ha tenido ninguna influencia, ningún valor para las culturas occidentales. Eso es una injusticia enorme. Piensan que la cultura helénica, griega, es patrimonio solamente del mundo occidental, como si el mundo oriental nunca ha tenido como decía antes, es decir, los árabes han estado en contacto con los griegos mucho más que los franceses y los ingleses, simplemente por cercanía geográfica. Entonces, ¿cómo podemos hablar de este modo cuando sabemos que los árabes también han tenido influencia de la cultura griega y a la vez han trasladado muchos elementos de esta cultura al mundo occidental? Tenemos que destacar sinceramente el valor que ha tenido la experiencia de Al-Ándalus. Han sido muchos siglos, casi un poco más de 8 siglos, en el cual la cultura árabe ha tenido una participación y una aportación enorme en todos los aspectos. Es decir, ya no solo la lengua, sino también en el pensamiento, en medicina, en astrología, en fin, en casi todo, ¿no? Encontramos estas referencias que olvidarlas sería una gran injusticia y además no se ajusta a la realidad histórica. Además de esto, es decir, si queremos ser investigadores objetivos, pues difícilmente podemos dejar de lado todo este bagaje cultural, toda esta historia, esta convivencia, y particularmente en España, que estamos en este país que ha sido heredero de muchísimas cosas del mundo árabe-islámico, afortunadamente. Y por esta razón quizá también nos parecemos bastante. Pues sí, totalmente de acuerdo con cada una de las cosas que has dicho, Walid, y la importancia de reconocer la riqueza de la cultura árabe, que es verdad que muchas veces pues nos quedamos
con el lado oscuro de la historia y un lado que muchas veces es manipulado y que por lo tanto nos filtran informaciones que no tienen nada que ver con lo que realmente es con lo que es la realidad, ¿no? Así que bueno, yo no tengo nada más que decir. Si alguien quiere intervenir y así cerramos el encuentro, agradecerte, Walid, que estés aquí. Te lo repito una vez más, para mí me hace mucha ilusión personalmente por lo que me toca y a nivel general por todo lo que hemos aprendido hoy contigo y recalcar eso, la importancia de la cultura árabe en nuestra sociedad y que muchas veces es un mensaje que siempre repito en cada encuentro, pero la importancia de no quedarse con una única historia y la objetividad ante los sucesos y ante la sociedad en sí, ¿no? Y tener esa autocrítica que es súper importante para permitirnos conocer y seguir creciendo. Así que muchísimas gracias. Si no hay nada más que aportar, pues cerramos el encuentro, pero darles las gracias también a todas y a todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, Encarna. En primer lugar, a ti que has organizado este evento y a continuación, muchísimas gracias a todas y todos los que habéis estado ahí. Y como ha dicho Encarna, espero que hayáis aprendido algo. Yo también siempre aprendo de estos contactos, estas reuniones. Es un placer haber estado y cuando queráis podemos hablar también de otros temas del mundo árabe-islámico que no sea teatro. Muchas gracias y que tengas buen día. Muchas Gracias. gracias. Gracias a vosotros. Muchas Gracias. gracias. Dios. Gracias, Walid. Gracias, Encarna. Hasta pronto. Muchas gracias.